Eran 50 toneladas de amenaza pura, encubiertas en el cuerpo de un tiburón monstruo. El gran tiburón blanco actual quedaría pequeño frente a este. Una nueva revelación muestra que los antiguos mares eran el campo de juego de este gran monstruo conocido como Megalodón. Son los primeros guerreros del mundo, los máximos depredadores. Nuevos estudios y la ciencia forense le dan vida al arte prehistórico de la guerra. Si retrocedemos unos 15 millones de años, estaríamos en la mitad de la era del Mioceno. La Tierra está a las puertas de un levantamiento tectónico. Las cordilleras conocidas hoy como las Himalayas, los Andes y las Rocallosas se elevan hacia el cielo. Hay cambios en los patrones climáticos que causan movimientos dramáticos en el planeta. Pero el mayor cambio se registra en el mar. Poderosas corrientes oceánicas llevan nutrientes desde las profundidades del Océano Pacífico y crean un ecosistema frondoso. Crecen millones de nuevas vidas. Mamíferos que alguna vez vagaban por la tierra, ahora se adaptan a una vida acuática y desarrollan aletas para aprovechar esta nueva fuente de comida. Pero este mar Pacífico es engañoso. A 15 metros debajo de la superficie, un monstruo de las profundidades vagaba por los mares. Y un nuevo descubrimiento le da vida por primera vez. En la actualidad es muy escasa la información sobre gigantes del mar profundo. Pero recientemente, los paleontólogos que trabajan en todos los continentes han descubierto algo interesante y preocupante. Hay miles de huesos de ballena descubiertos en cada rincón del planeta Tierra, de diferentes especies y tamaños. Los huesos de ballena tienen una característica común: incisiones hechas con una fuerza formidable. En los últimos cientos de años, se han descubierto miles de huesos prehistóricos de ballena con profundas incisiones. Se han encontrado en costillas, vértebras, huesos de aletas de cola y laterales, y en algunos casos sobrepasan 23 centímetros de largo y tienen una profundidad de unos 8 centímetros. La fuerza para clavar ese diente en el hueso fue enorme, pero aún más importante, el tamaño del animal que ocasionara esa herida sería inimaginable. La evidencia se concentra en un depredador supremo, cuyo tamaño es inimaginable para nosotros en la actualidad. Un monstruo gigante que se desplazaba por los mares a su antojo. Pero, ¿qué podría matar a una ballena gigante? ¿Qué era este asesino prehistórico? Luego, el misterio se profundizó. Los paleontólogos descubrieron algo más cerca de estos huesos lesionados. Dientes triangulares que eran absolutamente enormes. Tenían bordes aserrados que se usaban para cortar la piel de grandes presas. Cuando compararon los dientes con las lesiones en los huesos, descubrieron que coincidían. Si miramos este hueso, tiene una cortada asimétrica. Y la única forma que este diente se ajuste en esta posición se debe a que la parte superior del corte es muy plana. El plano inferior es inclinado y el diente solamente encajaba en esa posición. Y no existe otro animal que tenga una mordida con esa asimetría. El diente pertenecía a un tiburón gigante, el Megalodón. Megalodón. El nombre sí significa diente largo, y ese nombre es un poco inapropiado porque en realidad es más que largo, es gigantesco. Así que este es un diente de megalodón. Se parece mucho al diente de un moderno gran tiburón blanco. Los bordes son aserrados como un cuchillo de carne con mucho filo. El megalodón podría medir unos 15 metros de longitud.
Ese es el tamaño de un avión jumbo. Este animal es tan grande que si el megalodón existiera en nuestros tiempos, no podríamos aventurarnos en el océano porque no pudiéramos construir un barco lo suficientemente grande como para disuadirlo. A medida que los investigadores estudiaban los grandes dientes aserrados del tiburón gigante, descubrieron el enorme poder de su fuerte mordida de 20 toneladas. Eso es suficiente para rebanar carne, pero ¿podrían morder los huesos de una ballena gigante? Evidencia de 15 millones de años prueba que lo podrían hacer con mucha facilidad. Así que salimos a ver fósiles de ballena y descubrimos que con frecuencia tenían marcas de mordeduras. Si miramos este lado, casi parece que alguien hubiera atacado este hueso con un hacha. Son incisiones muy profundas. En aquel entonces no existía animal que recibiera marcas grandes de mordeduras así. Este megalodón atacaba con tanta ferocidad que no solo cortaba la carne, sino que sus dientes dejaban grandes heridas en el hueso. Estos huesos estaban profundos dentro de la ballena y no cerca de su piel. Pero existe un reto. Los tiburones no tienen osamenta, así que para estimar el tamaño y forma del megalodón se hace de otra manera. Muchos tiburones tienen vértebras de cartílago óseo que de hecho se fosiliza, lo que desvirtúa la creencia común. Y en realidad podemos medir la longitud de los animales, podemos ver dónde estaba su cola y así saber cuán grandes eran. Las vértebras del tiburón prehistórico son escasas, pero los dientes del megalodón dicen mucho. Los dientes nos dicen mucho, se parecen a los del gran tiburón blanco porque tienen la misma forma. Calculamos 3 centímetros de megalodón por cada 2.5 centímetros de diente. Si tratamos un diente de 15 a 16 centímetros, estamos considerando un megalodón de unos 18 a 21 metros. Ahora sabemos que un megalodón era tan grande que se podía comer un T-Rex. Y tenía la capacidad de pelear con cualquier presa en el mar. Nada estaba fuera de su límite. Ballenas, leones marinos, incluso miembros de su propia familia. La evidencia fósil comprobaba que estos tiburones vagaban en todos los océanos de la Tierra. Los huesos de ballena con marcas de mordeduras se distribuyen a escala mundial. En casi cualquier parte que se pueda conseguir una colección de huesos de ballena, se puede hallar marcas de mordidas de megalodón, si estás trabajando con sedimentos de la edad correcta. Y eso quiere decir que el megalodón era un gran depredador de ballenas en todo el mundo en esos tiempos. La ubicación específica de los restos del megalodón nos dice algo más: que se mantenían cerca de sus víctimas. Los fósiles del megalodón se encuentran en depósitos geológicos que se forman cerca de la costa. Por lo tanto, en lo que sabemos no era de una especie de aguas profundas o de mar abierto, a los que nos referimos como especies pelágicas. Y eso tiene sentido porque su presa, mamíferos marinos y otros grandes vertebrados marinos que compartían su ecosistema, quizás vivían en ambientes costeros donde había más nutrientes en un ambiente biológicamente más rico. Se necesitan muchas focas de más de 45 kilogramos para alimentar a un megalodón de 50 toneladas. Él no va a malgastar su tiempo en perseguir entre meses. Él busca ballenas, pulpos gigantes y otros tiburones grandes. El megalodón es un tiburón tan monstruoso que se estima que tenía que comerse una 50ª parte de su peso corporal a diario. Eso quiere decir que el megalodón necesitaba buscar unos 900 kilogramos de comida diariamente. Ese es el tamaño de un elefante. Para hacerlo, emplearía habilidades de cacería perfeccionadas en millones de años. Es interesante que estas habilidades aún las usan los grandes tiburones blancos de la actualidad. Cuando el megalodón cazaba, quizás acechaba a su presa desde abajo y buscaba la presa más grande a su disposición. Una vez seleccionada la presa, aceleraría hacia la misma, y no sería una aceleración corta y explosiva, sino que lo hacía a una distancia larga.
Cuando hacía la última acometida llegaría a su máxima velocidad. No podría ser un viraje rápido. Si la presa se moviera a un lado, no podría seguirla tan fácil como lo podría hacer un pez más pequeño. La comparación entre el tamaño del diente de un megalodón y el de un gran tiburón blanco lo dice todo. Este es el diente inferior de un gran tiburón blanco, un espécimen que quizás tenía unos 4 a 5 metros. Este es el primo prehistórico del megalodón y aquí se puede notar poca diferencia en el tamaño de los dientes. Y además de su capacidad letal, gozaban de un suministro infinito de estos dientes en forma de cuchillo. Sabemos que en algunos casos extremos de tiburones cautivos en un acuario, ellos reemplazan cada diente en cada posición de la quijada entre cada 8 y 10 días. Literalmente tendrán miles de dientes por tiburón en una vida. Es una de las razones verdaderamente importantes por la que los dientes de tiburón son tan comunes en el registro de fósiles. Los investigadores descubrieron algo más que su gran tamaño, sus poderosas mandíbulas y los dientes como dagas. El megalodón acechaba a su presa con una gama extraordinaria de sentidos. El megalodón no solo se movía en el océano se movía a través del megalodón. Nadaba con la boca abierta para que el agua fluyera sobre sus agallas para así respirar, pero también recopilaba información de las aguas. El gran tiburón blanco actual dedica el mayor porcentaje de su cerebro al sentido del olfato. Su cabeza puede describirse como narices gigantes con mandíbulas muy grandes, con dentadura y con muy buena visibilidad. Luego de saber cómo el megalodón atacaba a la presa, la investigación dio otro giro. Los paleontólogos se dedicaban a estudiar los esqueletos de ballenas que habían sido atacadas y devoradas por megalodones. Descubrieron algo inusual. La evidencia mostraba que cuando este tiburón atacaba a una ballena, lo hacía por un área específica, por la aleta. Si revisas huesos de fósiles de ballena junto a los del megalodón, 2/3 de los huesos que encontrarías tendrían marcas de mordedura en la región escapular. Y si lo piensas, eso tiene mucho sentido porque cuando una presa es atacada, por ejemplo una ballena, cuando trata de evadir un ataque lo hace girando sobre su centro de masa. Y esa es la región escapular, así que esa parte de la ballena es la que se mueve menos cuando trata de huir. Con la masa de un moderno 727, equipado con tecnología avanzada de caza y armado hasta los dientes, a los paleontólogos les parecía que el megalodón no tenía igual en los mares prehistóricos. Estaban equivocados. En 1992, un nuevo descubrimiento en Japón revelaría un segundo monstruo de los mares profundos, uno desconocido para la ciencia hasta entonces. Durante la era de los dinosaurios, el tiranosaurio Rex regía el mundo. Pero 50 millones de años más tarde, surgiría una criatura más terrorífica y más grande. El megalodón, el mayor pez carnívoro que ha rondado los océanos. El megalodón como especie recibe mucha atención. Es lo más cercano que tiene la gente de los tiburones a su Tyrannosaurus, y es un animal espectacular. Y al principio los científicos pensaban que era el depredador supremo de los mares. En 1992 descubrieron que estaban equivocados. El doctor Lawrence Barnes, del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, hizo un descubrimiento importante en Japón. Pero no fue en el fondo marítimo, sino en una caja almacenada. Lo que encontraría revelaría un segundo monstruo de los mares profundos, uno que no era previamente conocido por la ciencia. Compartía el dominio del megalodón. Y ahora sabemos que era igualmente terrorífico. A principios de los 90 yo viajaba becado a través de Japón y llegué a un pueblo llamado Shigamura. Mura significa pueblo. Me llevaron al pequeño museo del pueblo y allí tenían almacenado
el esqueleto fosilizado de un cachalote. Lo miré con mi colega y dije que era una nueva especie. Barnes llamó a esta nueva criatura el Brigmophyseter shigensis, el cachalote mordedor. En los mares profundos prehistóricos, los cachalotes mordedores eran las mayores y más mortíferas ballenas de su tiempo. Las ballenas asesinas actuales se verían pequeñas. Debido a que tenemos un esqueleto completo, podemos estimar el tamaño corporal del Brigmophyseter en unos 10 a 12 metros. En comparación con las ballenas modernas, esto es tamaño medio, no son muy grandes. Sin embargo, en su momento, era una de las ballenas más grandes. Cuando los paleontólogos estudiaron el ADN de la ballena, descubrieron algo muy interesante. Increíblemente, las ballenas estaban muy relacionadas con animales ungulados, en especial el cerdo y el hipopótamo. En los recientes años, un tema de mucho interés ha sido los orígenes de la evolución de la ballena y también se ha establecido con cuál grupo de animales terrestres se relacionan más. Y la evidencia paleontológica, la evidencia de los fósiles y la del estudio del ADN de ballenas actuales y otros animales realmente apunta hacia su relación estrecha con mamíferos ungulados. En realidad hemos encontrado patas traseras de ballenas que caminan. Y la pata trasera tiene lo que llamamos un astrágalo doble troquelado. Y esto es un astrágalo o un hueso de tobillo. Este hueso tiene una superficie curva superior y otra inferior, lo que permite la elasticidad en el paso. Le permite a un venado saltar una cerca, y estas ballenas primitivas, que son ballenas que caminan, tienen este tipo de pata trasera. Pero a diferencia del tiburón mega, el cachalote mordedor vivía en familias, llamadas manadas. Las ballenas en general son animales sociales y los cachalotes también lo son. Se mueven en grupos pequeños y especulamos que en el Mioceno existían pequeñas manadas de cachalotes. También podríamos suponer que si los atacaban podrían tratar de defender el uno al otro. Hay muchas ventajas en cazar en manada o como grupo porque se puede hacer cosas como grupo que no haces como individuo. Puedes reunir a tu presa, puedes atacar desde muchos lados. Pienso que dada la oportunidad, ellos ciertamente cazarían en manadas. Trabajar juntas en un grupo coherente les permitía a las ballenas afiladas ser cazadoras más exitosas. Pero separarse del grupo podría ser desastroso, especialmente contra un rival. Vivir en una manada y tener ese enorme cuerpo las hacía letales, pero su nombre, cachalote mordedor, describe su verdadera fuente de poder, los dientes. Lo que hace que el Brigmophyseter sea una ballena tan increíble es que tiene dientes superiores e inferiores. En esa boca hay 44 dientes y no son los dientes de una ballena amable. Tiene el mismo tamaño que los dientes del Tiranosaurio Rex. Tienen dientes grandes que no tienen la sierra de los del megalodón o de los de otros grandes tiburones, pero son grandes y romos como una especie de clavijas. Los dientes se engranan. De hecho, este diente de cachalote que tengo muestra dónde engranaba el diente opuesto y cerraba contra la corona. Y esto es muy típico de estos dientes fosilizados. Tienen la mancha al frente y atrás de una faceta donde el diente opuesto engranaba con él. Lo que ocurre es que la raíz está bien anclada en la mandíbula inferior y la corona es vertical. Esto asegura que el diente no se mueva. Está muy bien anclado en el hueso y la quijada es así de profunda. Esas poderosas y bien enraizadas dagas curvas eran ideales para la cacería de una variedad de vida acuática. Esto colocaría al cachalote mordedor en competencia directa con el megalodón. Pienso que era un depredador superior. Era un animal muy carnívoro y podía enfrentarse y comer lo que quisiera. El cachalote mordedor de Japón se encuentra en depósitos donde también hay delfines, otras ballenas y otros animales parecidos a leones marinos primitivos. Creo que cualquiera de estos podría ser parte de su dieta. Quizá comía peces, calamares, tiburones y otros mamíferos pequeños también. Así que quizás tenía una dieta muy generalizada. A diferencia del cachalote moderno, el fósil tenía grandes dientes funcionales en ambas mandíbulas. Estos dientes estaban diseñados específicamente para enterrarse en presas con escamas resbalosas. Y para ayudar a esta ballena a encontrar su presa en cualquier condición acuática,
El cachalote mordedor usaba algo único en todos los cachalotes, el sonar. Ellos desarrollaron astutamente un sentido de ubicación por sonar asociado a su cerebro, que es una característica única de ballenas dentadas, y los cachalotes lo tienen desarrollado y resulta ser bien agudo. El sonar funciona básicamente cuando el animal produce un sonido, y estas ondas sonoras se propagan fuera del cráneo. Cuando la onda sonora golpea algo, rebota hacia el animal, y receptores en el cerebro esbozan una figura de lo que tiene enfrente, dónde está, la dirección que lleva y su tamaño. El sonar es como unos ojos en la oscuridad total. La ventaja del sonar es que permite compensar la visión pobre nocturna en aguas oscuras, y así será muy útil porque en aguas cercanas a la costa se tiende a conseguir mucho sedimento agitado por las olas, y por eso tiende a ser más oscura que la que está afuera de la costa. Entonces es una ventaja en esas condiciones. Pero el sonar no era solo para buscar comida o para ver en la oscuridad. Era un arma que en realidad mataba. Este sonar normalmente se usa para ayudar a ubicar a la presa en lo más profundo y oscuro del océano. Pero las ballenas pueden enfocar ese sonar en un rayo más fuerte y utilizarlo como un ariete contra presas y depredadores potenciales. El sonido viaja mucho más rápido y más lejos bajo el agua que en la superficie, así que si estás sentado en alguna parte y tienes una barra de dinamita a 3 metros de la cabeza y la detonas, te matará debido a la onda de choque. Aumenta eso 100 veces y no solamente te matará, sino que te desaparecerá. El Brigmophyseter tenía un punto débil. A diferencia del megalodón, no podía renovar los dientes perdidos. Sin embargo, tenía otra arma disponible. Podía usar su cabeza como un poderoso ariete. Chocar era útil. Realmente no haría mucho al tiburón a menos que chocara las agallas o los ojos o algo parecido. Pero lo más importante es que sería una distracción. Porque un depredador atacante tiene que enfocar a su presa y en realidad no debe distraerse. Cualquier cosa que le quite la atención de su tarea, de atacar o acabar con este animal, le impediría el éxito. Liderizados por un macho dominante, los Brigmophyseters viajarían en manadas de 6 o 7 para ayudarse en defensa mutua. Creo que algo que debemos considerar es que las ballenas defendían sus familias no solo de los tiburones, sino de otros tipos de grandes vertebrados marinos, otros tipos de tiburones. Estoy seguro que existían ballenas depredadoras como también otras cosas. Pero ¿cómo pueden entender los investigadores el comportamiento del megalodón y del cachalote mordedor, criaturas que vivieron hace 15 millones de años? Los instintos animales no cambian a través de las generaciones, así que los científicos buscan las respuestas en familiares modernos. Uno de los preceptos básicos de la paleontología es que el presente es la clave del pasado. Debemos usar la anatomía del animal moderno, su color y comportamiento y todo lo demás para interpretar a los fósiles. Si no lo hacemos, no tendremos una base para continuar y por eso creo que estamos viendo mucha reconstrucción de animales extintos en la actualidad. Pero siempre investigando hay algo que tiene relación o analogía con el animal que investigamos en el registro de fósiles. El cachalote mordedor viajaba en manadas familiares en los mares prehistóricos. Pocas criaturas eran lo suficientemente grandes para enfrentar a estas ballenas asesinas. Pero miles de huesos de ballena mordidos encontrados en el mundo dan fe de que un pez los tenía como fuente de alimento, el megalodón. Los cachalotes formaban familias cerradas para su protección y para la alimentación de sus crías. Los grandes tiburones blancos solamente se relacionan durante el apareamiento y de hecho se comen a sus crías. Nuevos descubrimientos en ciencias forenses muestran cómo este comportamiento diferente se desarrolló en los mares prehistóricos. El megalodón fue el tiburón más poderoso que haya deambulado por los mares. Sus mandíbulas eran de cartílago y no de hueso,
y esto les permitía una increíble flexibilidad sin sacrificar su fuerza. De hecho, un estudio reciente realizado en Sydney, Australia, demostró que el megalodón tenía la mordedura más fuerte que cualquier animal en la historia de la Tierra. Podría triturar con facilidad un camión. ¿Se imaginan lo que sería ver a estos dos monstruos marinos de aguas profundas en una batalla a muerte? Sería absolutamente terrorífico imaginarlo. Bien, no podemos imaginarnos todo lo que podría haber ocurrido, pero ciertamente podemos proponer un escenario realista basado en el comportamiento de sus equivalentes modernos. El megalodón básicamente era un gran tiburón blanco de gran tamaño, por lo tanto es casi seguro que se comportaba igual. El Brigmophyseter era un cachalote de mala actitud y con una dentadura peligrosa. Y así miramos a los cachalotes modernos y les añadimos la dentadura extra y el mal genio, y tenemos una buena idea de lo que era la ballena. Entonces, si reunimos a los dos, podría ser no solo como fue el enfrentamiento, pero definitivamente se basa en muchos hechos que tenemos a nuestra disposición. En la Tierra existían pocas criaturas con la fuerza mortal del megalodón. De hecho, comparando la fuerza mortal de la mordedura de 20 toneladas del megalodón, el T-Rex tenía una fuerza de mordedura de un poco más de 3 toneladas. El megalodón era un tiburón enorme. Nuestros cálculos basados en los dientes conservados son que un megalodón más o menos grande tendría más de 15 metros de largo, lo que básicamente es el tamaño de una gran ballena con joroba, y pesaría muchas toneladas. El cachalote mordedor se movilizaba con el movimiento vertical de su poderosa cola, que le permitía lograr más de 40 kilómetros por hora. El megalodón, que era más grande, usaba un movimiento de lado a lado para impulsar su cuerpo hacia adelante, pero su enorme tamaño le limitaba su velocidad a unos 24 kilómetros por hora. Los tiburones y las ballenas tienen cuerpos distintos. El cuerpo de la ballena se basa en un esqueleto óseo, mientras que el cuerpo del tiburón está hecho de cartílago. Para el tiburón quiere decir que puede girar y maniobrar mucho más fácil porque no tiene la misma limitación que la ballena por su esqueleto óseo. Así que el tiburón es más ágil. En cuanto a la velocidad, la ballena, que es más pequeña, tiene menos masa que mover y sería más rápida. Los tiburones pueden girar mucho más rápido. Imaginen que el tiburón es como un Ferrari y la ballena es un tanquero. A una ballena le toma más tiempo girar su cuerpo y por ende no gira rápido. Pero el tiburón en realidad gira rápidamente y puede doblarse y moverse más rápidamente en el agua. Muy pocas criaturas en los mares prehistóricos tenían armas tan grandes como el cachalote mordedor y el tiburón megalodón. Cada diente estaba bien adaptado para capturar y matar a su presa. Estos son los verdaderos fósiles de un diente de un megalodón y el de un cachalote. Y los dientes son muy diferentes. El del tiburón tiene sierras en el borde, literalmente un cuchillo para picar carne. Y el cachalote tiene dientes para perforar y retener. Esos dientes no hablan mucho sobre cómo los usaba cada animal. La ballena los usaba para atrapar y sostener a su presa, pero el tiburón hacía algo totalmente diferente. Rasgaba y rebanaba grandes pedazos de su víctima. Vemos imágenes de grandes tiburones blancos y cómo rompen a su presa. Ahora imagínense al megalodón con esa misma imagen, pero con una boca que puede tragarse a un barco. 2 ejemplares, cada uno del tamaño de un bus urbano. Pero el cachalote mordedor tenía un arma única que no tenía el megalodón: el sonar, que podía matar con el impacto. Hay mucha diferencia en el hecho de que las ballenas tenían sonar y lo usaban para detectar la presencia de alimento. El megalodón, por otra parte, no cuenta con esa ventaja, sino que tiene un inconveniente, ya que tienen que acechar estas grandes presas que pueden detectarlos en el caso de las ballenas que usan sonar. Reptiles nadadores como el ictiosaurio, una especie de delfín gigante, y el plesiosaurio, que
que parecía una tortuga gigante con cuello largo, alguna vez dominaron el mar e influenciaron en la evolución del megalodón. Hay criaturas marinas que evolucionaron para vivir y cazar en grupos, como resultado directo de compartir su ambiente con depredadores más grandes. Durante los períodos Jurásico y Cretáceo, los reptiles gigantes que nadaban cumplían la misma función como lo hizo el megalodón. Y así estas ballenas, para poder competir con el tiburón masivo, encontraron la seguridad y el poder en las cantidades. Ahora, al estudiar el comportamiento de los descendientes de estas bestias antiguas, los expertos han podido descubrir nuevos conocimientos sobre los fascinantes detalles de cómo gobernaban los mares hace más de 15 millones de años. Cachalote en el agua. Los receptores de la nariz le permiten reconocer estos pequeños impulsos eléctricos emitidos por el cachalote en sus movimientos. El megalodón puede medir el tamaño de su presa aún sin verla. La piel del megalodón estaba cubierta de diminutas papilas gustativas llamadas dentículos. Estos le permitían saborear a través de su piel, lo que le ayudaba a encontrar e identificar a su presa más fácilmente. La coloración del megalodón era ideal para sus métodos de cacería. Su piel era más oscura en su parte superior y más clara abajo, así que si estaba arriba del megalodón mirando hacia abajo no podía distinguirse. Y si se estaba abajo mirando hacia arriba no lo podrían ver. Su táctica favorita de cacería era de atacar desde abajo y detrás de su presa potencial. A medida que el megalodón se acercaba al cachalote, bajaba para así sorprenderlo desde abajo. Cuando está debajo de la manada, cambia de dirección y acelera al subir. Las mandíbulas del megalodón son muy parecidas a la del gran tiburón blanco. Tenía fila tras fila de dientes. Los dientes ubicados en la parte delantera estaban diseñados para atrapar a su presa. Los dientes de atrás eran mucho más afilados y por lo tanto estaban mejor diseñados para rebanar. Y con furia repentina, ataca el megalodón. Cuando abre la boca, las mandíbulas saltan literalmente de la boca y esos dientes aserrados superiores e inferiores actúan como una rebanadora de carne gigante. Voltear los ojos y cubrirlos con una membrana protectora le permitía al megalodón acercarse sin arriesgar lesiones en el ojo. Los tiburones modernos tienen una extraordinaria forma de proteger sus ojos durante un ataque, y el megalodón tendría el mismo sistema. Cuando el megalodón se acercaba a morder, volteaba sus ojos hacia atrás y le salía una membrana protectora. Pero teniendo sus otros sentidos acelerados, no necesitaba ver una vez que tiene el objetivo en la mira. Expertos han descubierto dientes rotos de megalodón incrustados en cientos de huesos de ballena encontrados en todo el mundo, dando fe de la temeridad de este cazador. El megalodón busca la cola porque es el único medio motriz de la ballena. Esa parte del cuerpo es muy delgada y él muerde profundamente en las vértebras. Pero igual que los tiburones modernos, sus dientes están diseñados para desprenderse y ser reemplazados a través de toda su vida. Perder un diente no es problema cuando cuentas con 300 más en la boca para reemplazarlo. Esto no es una gran pérdida para el megalodón, que se asegura de solo perder sus dientes más desgastados en la batalla. Las colas de las ballenas son casi rasgadas, por lo tanto no les sirven para movilizarse. El Brigmophyseter usa su aleta como timón. Sin ella, queda literalmente a la deriva. Sus mandíbulas tienen 44 dientes. Los delanteros son tan largos como los del T-Rex. El Brigmophyseter envía una señal de sonar pidiendo ayuda, un resoplido similar en rango al de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Él baja la cabeza y empieza a enviar una señal de ruidos descomunales hacia las profundidades. Básicamente es un grito pidiendo ayuda. Igual que el sonar activo usado por los submarinos, la ballena emite ondas sonoras que rebotan cuando golpean un objeto sólido. Esto fija las coordenadas para el emisor y para el receptor. El cerebro de mamífero avanzado del Brigmophyseter le permite oír la llamada de desesperación aún estando en cacería. Estos animales están activamente cazando y buscando presas. Este animal está diseñado para combatir los calamares gigantes en las partes más profundas del océano.
Los órganos supersensibles en el cráneo y la mandíbula registran las vibraciones, creando un mapa de sonido. De inmediato, el líder de la manada, la ballena macho, usa sus chasquidos vocales para advertir al resto de la manada que preparen una misión de rescate. El cachalote es una de las pocas ballenas depredadoras. No es una ballena amable. Tiene un masivo juego de dientes y unas poderosas mandíbulas. Varios metros más arriba, el gran tiburón percibe un cambio repentino en el ritmo marino. Sutil al principio, pero inequívoco. Los sensores en su nariz recogen las vibraciones. Él empieza a sentir una vibración sorda y no la descifra, pero las vibraciones y los chasquidos se hacen más fuertes. El Brigmophyseter usa su sonar para evaluar la situación. Sabía que el miembro de su manada estaba en problemas. Ahora sabe el porqué. Como los grandes tiburones blancos de hoy, el megalodón ataca para infligir lesiones fatales de inmediato, minimizando las oportunidades de sufrir lesiones en una batalla larga. Escondido en las sombras, el megalodón ahora espera que su presa se desangre lentamente, pero sus agudos sentidos empiezan a registrar problemas. De pronto lo golpea un enorme ariete. El cachalote le da en todo el medio de su cuerpo, volteando al enorme megalodón en la profundidad del océano. El cerebro relativamente primitivo del megalodón es demasiado lento para reaccionar a esta nueva amenaza. Antes de que se pueda recuperar, un segundo cachalote viene desde las profundidades y con su enorme cabeza lo choca como un tren de carga. Los Brigmophyseters golpean rápidamente con sus cabezas, esperando ahuyentar al megalodón y así evitar una batalla salvaje más cerrada. Él sabe que no hay forma de enfrentarse a una manada de cachalotes furiosos. Él tiene que escapar tan pronto como pueda. El megalodón no necesita aire y se interna más profundo donde su atacante no puede seguirlo. Los cachalotes empiezan a circular en busca de este megalodón. Quieren vengarse absolutamente del animal que hirió al miembro de su familia. El Brigmophyseter usa su sonar para seguir al tiburón en su huida. La oscuridad del agua no es problema, pero acertar a un blanco en movimiento es un reto. Las ballenas normalmente usan su sonar para localizar presas en las partes más oscuras del océano, pero como las ballenas asesinas y los delfines también usan ese sonar como un arma, intensifican el rayo con el cual podían golpear y en algunos casos matar presas más pequeñas. Algunos cachalotes podían intensificar ese rayo y eso interferiría con sus órganos sensoriales. El sonido viaja 4 veces y media más rápido en el agua que en tierra. El Brigmophyseter tiene suerte, golpea al megalodón y la repentina y penetrante ráfaga tiene la fuerza de una enorme ola. El megalodón de nuevo es la víctima de un cerebro menos avanzado. Está aturdido por el sonar y no puede reaccionar. Los cachalotes ahora sacan su arma más mortífera, dientes del tamaño de los del T-Rex. Individualmente estos cachalotes son solo una molestia para algo tan grande como el megalodón, pero un ataque en manada es como un ataque de pirañas grandes y destrozarían al tiburón. El astuto Brigmophyseter determina que el peligro ha pasado y regresa a atender a su pareja. Los cachalotes entonces se reúnen alrededor del cachalote herido para tratar de apoyarlo. En realidad tratarán de subirlo a respirar empujándolo con sus cabezas. El Brigmophyseter sufre una conmoción. Como para todos los mamíferos, esta es una situación lamentable. Ese cachalote herido nunca se va a recuperar de una mordida tan enorme. Morirá lentamente. El Brigmophyseter le canta una triste canción de muerte a sus compañeros. El megalodón también la oye. El megalodón nunca se retiró, solo se alejó en la distancia. Su sentido del olor es tan increíble que puede seguir a ese cachalote moribundo desde unos 5 kilómetros.
Para cuando el cachalote ha muerto, el resto de los miembros de su familia se han ido y el megalodón entrará a darse banquete con el cuerpo. El error del cachalote fue no bajar a la profundidad con su familia. A pesar de ser una ballena y que son enormes, el megalodón es un asesino de ballenas. Falló en no mantenerse en la seguridad de su familia y pagó un precio muy alto. El megalodón ha triunfado, pero con el tiempo, incluso este monstruo de 50 toneladas será víctima de las crueles matemáticas de la supervivencia. Los científicos creen que el problema fue magnificado por un nuevo depredador feroz que apareció en escena para competir por lo poco de alimento que quedaba. Orca, la ballena asesina, había aparecido. Y las orcas, al ser cazadoras en grupo, pudieron superar al megalodón. El gigantismo tiene su precio. Es bueno mientras hay mucha comida, pero cuando el alimento disminuye, ser un gigante es perjudicial. Actualmente, los científicos siguen en la búsqueda de evidencia y falta mucho para cerrar el libro sobre el megalodón. De hecho, quizás la pregunta más escalofriante sería: ¿aún existen megalodones en nuestros mares profundos? El carcharodón megalodón desapareció. Aún podría estar allá afuera en los mares profundos. Se ha explorado menos del 1% de las aguas profundas y descubrimos vida nueva todo el tiempo. Quizá aún existan allá afuera. Me agradaría pensar que el megalodón aún existe allá afuera. Me parece poco probable. Si consideramos dónde se encontraron los dientes, tienden a encontrarlos en áreas costeras en las cuales había muchas ricas fuentes de nutrientes para producir una red de alimentos muy compleja. Hay personas quienes han especulado que el megalodón puede sobrevivir en los mares profundos, pero realmente ese no es el tipo de plan corporal. El tipo de plan corporal de un tiburón que está adaptado para los mares profundos. No sé si el megalodón aún existe, nadie lo sabe, pero me parece que es incorrecto suponer que no existe porque no hemos visto uno. Muchos océanos son extensos y están inexplorados. El megalodón puede estar viviendo en una parte profunda a 3 o 5 kilómetros y no nos percataríamos. Los tiburones no tienen que subir para mostrarnos la aleta como en la película, porque estamos cerca y quieren mostrar que existen. Ellos siguen habitando los océanos igual que lo han hecho durante millones y millones de años. En la actualidad, la gran mayoría de nuestros mares profundos sigue inexplorada y desconocida. Los expertos estiman que el 80% de todas las especies aún no ha sido descubierto. Quizá el megalodón permanece estratégicamente sumergido en el abismo oscuro e inexplorado. Un guerrero prehistórico que pende de un hilo en los mares silentes.